Hola, mi nombre es Regina Flores Aguilar y hoy les voy a hablar sobre el marco referencial de la legislación en materia del financiamiento en la educación, respondiendo 7 interrogantes. 1. ¿Qué es el financiamiento educativo? El financiamiento educativo es la asignación de recursos económicos los cuales son destinados al funcionamiento y desarrollo del sistema educativo. Es una toma de decisiones a través del cual los ingresos públicos y otros recursos se recolectan y se asignan para cubrir los gastos del sistema educativo, desde la educación básica hasta la superior. En el artículo tercero constitucional nos dice que el Estado impartirá y garantizará la educación. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la cual debe de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En el artículo primero de la Ley General de Educación nos dice que la distribución de la función social educativa del Estado tiene como obligación el aplicar los recursos económicos para cumplir con los fines y criterios de la educación. También en la Ley General de Educación, el capítulo único que nos habla del financiamiento de la educación, nos dice que el Ejecutivo Federal y los gobiernos financiarán la educación pública y los servicios educativos. Destinarán anualmente al menos el 8% del Producto Interno Bruto al financiamiento de la educación pública y servicios educativos, garantizando así accesibilidad y gratuidad en la educación. Número 2. ¿Cómo se vincula el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 con los programas prioritarios de educación? El Plan Nacional de Desarrollo establece objetivos y estrategias que orientan a los programas y acciones sectoriales. Uno de los ejes rectores es el bienestar. Nos dice que el gobierno federal se comprometió a mejorar las escuelas, garantizar el acceso universal a la educación y revertir la reforma educativa anterior, dignificar los centros escolares y crear un nuevo marco legal para la enseñanza. Estos programas se diseñan a partir de el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, la reducción de brechas educativas, la inclusión, el fomento en la educación científica y tecnológica. Algunos de los programas prioritarios de educación es La Escuela es Nuestra, las becas para el bienestar Benito Juárez, los libros de texto gratuito y la revalorización de los maestros. Número 3. ¿Qué es la Ley de Coordinación Fiscal y para qué sirve en educación? Esta ley es un marco legal que regula la distribución de los ingresos fiscales entre los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Su objetivo principal es asegurar una distribución equitativa y eficiente de los recursos. En el artículo primero habla sobre que tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con las entidades federativas para establecer la participación a haciendas públicas en los ingresos, distribución, entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración. En el artículo 25 nos habla sobre las aportaciones federales, que son los recursos transferidos por la federación a las haciendas públicas. Estas transferencias están condicionadas al cumplimiento de los objetivos específicos para dichos fondos. Algunos de estos fondos son Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, y el otro Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. En específico, el artículo 26 nos habla sobre el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en materia de educación básica y normal. Y en el artículo 27 nos habla sobre el monto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, la cual se determinará cada año. Y en el artículo 28 nos habla sobre que las autoridades se reunirán con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor utilización de los recursos. Pregunta número 4. ¿Cuál es el objetivo sustantivo para la educación de la Ley de Contabilidad Gubernamental? El objetivo es garantizar la transparencia, rendición de cuentas y eficacia en el uso de los recursos públicos destinados a la educación. En el artículo primero de esta ley nos dice que debe de establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos. El artículo segundo dice que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos. También en el título quinto nos habla sobre la transparencia y difusión de la información financiera. Nos dice que en el artículo 56, la generación y publicación de la información financiera debe de ser conforme a las normas.
Luego, en el artículo 76 nos dice que las entidades federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación. Y en el artículo 79, los entes públicos deben de publicar su programa anual de evaluaciones, las metodologías e indicadores de desempeño. Esto a más tardar a 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas. Pregunta número 5. ¿Cómo se asigna el presupuesto educativo y cuál es la ley que respalda esta acción? Este presupuesto educativo es presentado por la Secretaría de Educación Pública y aprobado por el Congreso de la Unión como parte del presupuesto de egreso de la Federación. La asignación del presupuesto se realizará a través del proceso de presupuestación del Gobierno federal. Esta ley establece los lineamientos y procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto, incluyendo la del sector educativo. En el artículo primero de esta ley habla sobre el oeste, que es de orden público y tiene por objeto reglamentar algunos de estos artículos de la Constitución en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Luego, en el artículo 6 de esta ley federal, también nos habla que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, a cargo de la programación, presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal. También nos habla sobre la función pública, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de las que de ella emanen. En el capítulo 1 nos habla sobre la programación y presupuestación. En el artículo 24 nos dice que la programación y presupuestación del gasto público comprende para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo en los términos de la Ley de Planeación. En el artículo 25 nos habla sobre la programación y presupuestación anual del gasto público. Se realizará con apoyo de los de anteproyectos en base a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales. Pregunta número 6. ¿Qué es la cuenta pública y para qué sirve? La cuenta pública, nos dice la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la fracción 9, que es un documento que refiere el artículo 74 de la Constitución. Es un informe conforme a las constituciones locales rinden las entidades federativas y los municipios. En el artículo 52 nos dice que los estados financieros y demás información presupuestaria, programativa y contable serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. En el artículo 54 nos dice que la información presupuestaria y programativa de la cuenta pública deberá relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Deberá incluir los resultados de evaluación del desempeño de los programas. O sea que en pocas palabras, esta cuenta pública es un informe para la transparencia y para la rendición de cuentas. Número 7. ¿Existe una ley que respalde la transparencia del gasto en educación y cuál es? Sí, es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual en el artículo primero dice que esta ley es de orden público y de observancia general. Es reglamentaria el artículo 6 constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, el cual tiene por objetivo establecer los principios, las bases generales y los procedimientos para garantizar el derecho al acceso a la información. Su objetivo es garantizar el acceso a datos precisos y oportunos sobre cómo se invierten los fondos, promoviendo así la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Establece que todas las entidades gubernamentales deben proporcionar información clara y accesible sobre el uso de estos recursos públicos. Y eso sería todo. Que tengan un excelente día. Gracias.